Esta clase nos vamos a dedicar, vamos a comenzar a trabajar el análisis de la producción pública. O sea, vamos a trabajar sobre el concepto y las herramientas para trabajar el producto público, qué es lo que las políticas hacen para transformar las distintas situaciones. Vamos a plantear en esta unidad 4 puntos, ¿no? Uno es, vamos a tratar de trabajar sobre el concepto del producto. ¿Qué es un producto público, ¿no? Ustedes no sé si han sentido hablar muchas veces esto de, en general, lo que se analiza son las decisiones, ¿no? Básicamente por el enfoque decisionista. No siempre se acepta que la política es producción y por lo tanto tiene que tener productos. Nosotros vamos a afirmar que la política produce bienes o servicios y que eso implica tener herramientas para analizar ese producto, ¿no? La segunda cosa que vamos a tratar de ver es algunas nociones de diseño del producto. O sea, las políticas no solo producen, sino que como cualquier actividad tiene que diseñar el producto. Diseñar el producto es un momento importantísimo y central de la política. En tercer lugar, hay que hacer visible el producto, hay que medirlo, hay que poder efectuar un seguimiento de qué cantidad se produce, qué composición tiene ese producto, a quiénes alcanza y a quiénes no alcanza, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces la tercera parte del trabajo va a ser la medición del producto. Y la cuarta, vamos a ver que la producción en las políticas evoluciona, cambia, se transforma a lo largo del tiempo. Y nos parece interesante tener herramientas para analizar estos cambios. Vamos entonces al primero, que es, ¿qué es un producto público? La primera cosa que quiero plantearles respecto de esto es que está bueno ir acercándose de a poco y empezar a ver, primero, que hay varios tipos de producción pública, ¿no? Podemos decir que el Estado produce todo, produce desde educación, salud, petróleo, controles, fiscalizaciones, un conjunto amplio y diverso de productos. Y una primera clasificación que podríamos hacer es la siguiente. La forma más simple de producción del Estado, la que menos elaboración tiene de los recursos, son las transferencias. O sea, ¿qué son las transferencias? Son una plata que se recauda, digamos, de los impuestos y que está en el presupuesto, o sea, que se la extraemos a alguien, a grupos sociales, se la asignamos a una persona, a una institución, a una organización, ¿no? A eso le llamamos transferencia. Plata que sacamos de acá y la ponemos en el bolsillo de otro. El Estado hace mucho de estos. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna de las transferencias más célebres que hace el Estado? La asignación universal. Claro. La asignación universal por hijo es una, exacto. Sí, sí. Las jubilaciones. Las jubilaciones, claramente, sí. IFE. ¿Qué más? El El IFE. IFE. También el IFE, ¿no? ¿Qué más? Hay subsidios también a empresas de transporte, ¿no? Subsidios a la energía. Esas son transferencias de recursos que el Estado hace de uno a otro, ¿no? Y fíjense, hay incluso un renglón en el presupuesto, un inciso en el presupuesto, una partida, que es la partida 5, que es transferencia justamente, ¿no? Y si ustedes ven el presupuesto nacional, el Estado, alrededor de, creo que arriba del 60% del gasto presupuestario nacional es en transferencias, ¿no? Y sobre todo si sumamos jubilaciones, pensiones, asignación por hijo, asignación por embarazo, etcétera, eso se lleva un monto importante del presupuesto. En general, ustedes van a ver que las transferencias nunca agotan la totalidad del producto, siempre están combinadas con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las transferencias son parte de los beneficios jubilatorios, pero hay otros beneficios jubilatorios asociados a las transferencias, que es un servicio que ustedes sabrán ya decirme cuál es,
que son los servicios de salud, del PAMI, ¿no? O sea, es siempre la asistencia al jubilado, el producto que le entrega al jubilado, no es solo la jubilación, sino también un conjunto de cosas, ¿no? Lo mismo con la asignación universal por hijo, lo mismo con la de discapacitados, etc., ¿no? Así que un primer rubro son las transferencias. El segundo son los servicios. El Estado produce servicios. Los más célebres, ustedes me podrán decir. Salud, educación. Salud y educación. Salud, educación, Seguridad. seguridad, y algunos otros menos célebres que se les ocurran. Alumbrado, barrio y limpieza. También, mantenimiento, sí, mantenimiento de alumbrado, barrio y limpieza. Pero también hay un montón de servicios. Por ejemplo, ahora el ANMAT tuvo que aprobar las vacunas, ¿no? Para que se puedan inocular acá. ¿Inocular se dice? Bueno, no importa. Eso es un servicio que el Estado produce, que es garantizar la calidad de las vacunas que nos ponemos. Y el ANMAT no solo hace eso, sino que también hace otro tipo de garantías así nos garantiza, digamos, que nosotros podemos consumir otro tipo de productos. También, no sé, el control del pago de impuestos, eso también es un servicio. O sea, hay un montón de servicios, una infinita cantidad de servicios que el Estado presta. A ver si me ayudan con algún otro ejemplo de estos servicios menos... El que da el ombudsman. Los de SENASA. El SENASA también, lo del SENASA. El ombudsman también es un servicio, ¿no? Está vigilando de que no haya, o que no haya derechos vulnerados en las personas, en la población, ¿no? Eso también es otro servicio. O sea, servicios son todos aquellas prestaciones que se dirigen a individuos, a grupos o a la sociedad en general, que implica un proceso de producción. El ombudsman tiene que atender gente, tiene que investigar, tiene que publicar sus resultados. O sea, hay un proceso de producción que esto tiene, el SENASA, etc. Bueno, los servicios tienen una característica muy particular, sobre todo algunos de ellos, que los produce el Estado, pero que necesitan siempre alguna cooperación del beneficiario. O sea, son coproducidos, ¿no? Si el beneficiario de alguna manera no participa en algo, el servicio no se realiza, ¿no? Entonces la relación entre la persona y el servicio, entre el beneficiario y el servicio, es clave. Piensen, por ejemplo, en la educación, en donde se requiere que los pibes estén buscando aprender y que las familias estén apoyándolo. Si no, el hecho educativo no se produce solamente, ¿no? Sino que se coproduce con los usuarios, ¿no? Hay otros servicios que también se producen con los usuarios, pero sin que los usuarios sean muy felices al participar, ¿no? Como por ejemplo los servicios carcelarios, ¿no? O sea, la gente, producir también el cuidado y la custodia de reclusos es un servicio que brinda el Estado. Y sería difícil llamar beneficiario a esa persona, ¿no? Algunos le llaman, más que beneficiarios, obligados, en inglés obligé, que es, o tampoco nos gusta que nos cobren impuestos, ¿no? Y sin embargo es un servicio el cobro de impuestos que hace la FIPI, es una organización enorme, inmensa, ¿no? Entonces digo, hay distintos tipos de usuarios y de beneficiarios. Esa palabra, o de destinatario, esa palabra refiere a cosas muy distintas, ¿no? Desde al alumno que está aprendiendo, que recibe efectivamente un servicio y se lo podría considerar beneficiario, hasta el preso o el pagador de impuestos que está como obligado a hacerlo porque si no tiene consecuencias negativas para él. Bueno, los servicios son otro gran campo de productos del Estado. Si sacamos las transferencias, vamos a ver que en educación, salud y seguridad se van los presupuestos, se va gran parte del presupuesto nacional y la mayor parte de los presupuestos de las jurisdicciones provinciales, ¿no? Daniel, te hago una consulta con respecto a esa parte que mencionabas de coproducción. Por ejemplo,
¿en qué actuaría el beneficiario en el caso, por ejemplo, de la prestación de la luz, del servicio de luz? En el servicio de luz, la participación del beneficiario ahí, o del prestatario, no es tanto de cooperación como en el caso de la educación, sino cooperación monetaria. O sea, el usuario paga la luz, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un montón de servicios que implican que en donde no sos beneficiario, sino que sos cofinanciador, casi te diría. El Estado garantiza que eso se dé o no, se dé, aun cuando vos no pagues, es un derecho tener el acceso a la luz, pero vos tenés que pagar, ¿no? Entonces ahí ese es otro tipo de usuario, el usuario que es un cofinanciador, pago su propia producción. En ese sentido, ese servicio tiene esa característica en particular, ¿no? Hay muchos de esos servicios que son terciarizados por el Estado, que los brinda una empresa, etcétera, pero son regulados porque son un derecho. El acceso a esos servicios, el Estado los garantiza. Y su función, más que proveer el servicio, es controlar que ese servicio llegue, que llegue a todos, que sea razonable, que sea a precio razonable, y sabemos las discusiones que todo eso tiene y ha tenido en los últimos tiempos sobre todo, ¿no? Y ahora es toda una discusión de cuánto tienen que subir las tarifas de luz y gas en medio de una pandemia, con una recesión, etcétera, etcétera, ¿no? Usuarios del servicio. Bueno, también entrega bienes, ¿no? ¿Qué bienes se les ocurre que el Estado entrega? Y puede ser vivienda, cuando hace plan de viviendas o... Bien. ¿Qué más aparte de vivienda podría ser? Dejémoslo un poquito entre paréntesis a vivienda. ¿Qué otra cosa más? Frutas. Dejemos también entre paréntesis. Bueno, vamos sí, a... puede ser un servicio también. ¿Puede No. ser las leyes? ¿Las leyes son bienes? No me parece, ¿no? No, me confundí lo relacioné con producto. Perdón. Sí, pero... Por ejemplo, ¿qué bienes la entrega de cajas alimentarias. Eso es un bien que se entrega a la población, ¿no? Se produce y se entrega a la población. Se lo compra en todo caso y se lo distribuye. Sí. La tarjeta alimentaria es más bien una transferencia para que compres alimentos. Pero también había y sigue habiendo transferencia de comida directamente, ¿no? Los municipios reparten bolsones de comida, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Pero también, por ejemplo, te dan chapas para que, desarrollo social tiene todo un área de asistencia social, incluso para situaciones de pobreza, incluso para incidentes, emergencia, ¿no? Inundaciones, incendios, etcétera, en donde va con colchones, con chapas, con toda esa cosa, ¿no? Herramientas de Pero trabajo. además, ¿cómo? Herramientas de trabajo, maquinaria. Herramientas de trabajo, claro. Te entrega las herramientas para que pongas tu propio emprendimiento, en fin, eso hay mucho de entrega de bienes. Pero además, ahora menos, pero en otra época había muchísimo, el Estado produciendo acero, por ejemplo. Bueno, hoy tenemos YPF que produce petróleo, ¿no? Comisa era, ¿no? Comisa era la acería nacional, digamos, ahí que durante mucho tiempo fue la única productora de acero del país, ¿no? Y después, bueno, más bien un servicio es el servicio de aeronáutico, de trenes, que eso sí son todavía empresas estatales que producen eso, ¿no? Pero en fin, cada vez el Estado se desprendió de su producción, de bienes sobre todo, pero sigue siendo... otro programa era el programa Conectar Igualdad, ¿no? Que se entregaban computadoras a los pibes. Y hay también entrega de kits de escolares para los pibes. Y durante mucho tiempo, no sé ahora, porque ya eso se está poniendo viejo, el Estado entregaba libros a los alumnos, ¿no? Todos esos son bienes que el Estado a veces produce o a veces compra y entrega, ¿no? Ese es un tercer tipo de producto. Y el cuarto es lo que decían ustedes, la infraestructura, que es un tipo de bienes, pero bienes durables, así. O sea, hay una enorme cantidad de producción, un enorme volumen de producción de infraestructura, que son rutas, acueductos, gasoductos, puertos. Sí, todo lo que tiene que ver con la obra pública. Lo financian también eso, obra pública, escuelas y todo. O sea, no existiría la economía si no hubiese un Estado que hubiese sido desarrollador de infraestructura para poder funcionar.
Estas 4 grandes categorías nos explican casi todas las, no casi todas las políticas públicas tienen atrás algún tipo de producción de este tipo. Piensen en alguna política que no produzca nada y a ver si se les ocurre. Bueno, si encuentran alguna política que haga algo sin producir nada, me cuentan. Yo creo que no existe. Bien. Esto es para mí como veo los productos. La primera cosa es que la producción es como una madeja, un conjunto resueltamente heterogéneo. O sea, en un producto hay cosas muy diversas metidas, ¿no? Yo insistí mucho acá, esta tipología, por el lado de la materialidad, ¿no? Ahí sabemos que hay rutas, hay un tipo de cosas que se llaman rutas, acueductos, gasoductos, a lo que llamamos infraestructura, ¿no? Que sabemos que en general necesitan cemento, necesitan hierro, necesitan, bueno, cosas bien materiales, bien duras, ¿no? Hay otros productos que combinan también infraestructura con servicios, o con bienes, o con transferencias, etcétera, ¿no? Siempre las políticas tienen ese costado material, que cuando vean las políticas de ustedes piensen cuál es la dimensión material de ese producto, ¿no? Eso en primer lugar. Pero una compañera decía recién las normas, ¿no? Dice, algunos alumnos, yo los reto cuando hacen eso, dicen que el producto es la ley, la norma. Lo que decimos nosotros es que las normas no son un producto, sino que son aquello que estructura y organiza el producto. Por ejemplo, yo digo, tomemos cualquier producto, díganme un producto de los que se les viene a la cabeza, producto público. El uso de esas rutas, o sea, no se puede andar en la ruta a contramano, por ejemplo, ¿no? Y si yo ando con camiones muy pesados, tendré que pagar un peaje más caro que el otro. O sea, los productos, el uso de los productos está normativamente estructurado. Y la producción del producto también, ¿no? Yo no puedo hacer la ruta de cualquier manera. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta el impacto ambiental que tiene. Tengo que comprar a tal precio, ¿no? Y no pasarme de eso. Y si hago redeterminaciones de la obra, que lo cambio, hay todo un conjunto de reglas que me dicen cómo hacerlo, ¿no? Y yo tengo que eso registrarlo en... O sea, hay el Estado habla el lenguaje del derecho, ¿no? Entonces, no hace nada sin antes inscribirlo en un marco normativo que obliga a las partes, a las que lo producen y a los usuarios. Otro producto. La construcción de viviendas. La construcción de viviendas. Bueno, ¿cómo se organiza normativamente eso? La construcción de viviendas. Las que se te ocurran ahora. Profe, puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene que llamar a licitación, hay unos pliegos que te ordenan la característica de las empresas que tienen que construir, tener los pliegos generales, los pliegos más particulares. Todo eso. Y si Sí. vos tenés un monto ahí, tiene que ser tal tipo de mecanismo de gestión, si es otro monto, otro. Pero en el progresar, por ejemplo, las reglas hacia los usuarios, ¿cuáles son? Tienen que presentar los planos en el municipio, en el banco, en este caso también. Los requisitos. Tener ¿Está cierto normado? capital para empezar. Capital para empezar. ¿Está normado qué decían algunos ahí? El acceso, quién puede acceder o no a una vivienda a través del Procrear. Exacto. O sea, cualquier producto que elijamos tiene un montón de reglas que dicen, que organizan qué características tiene, cómo se accede, cómo se produce, etc. AUH. ¿Cuáles son algunas de las normas más importantes de la AUH para acceder a ese producto o para generarlo? Requisitos. Tener un hijo. Una Los lesión, requisitos. Por ejemplo, en un centro de salud. llevar los certificados de controles de salud, llevar el certificado de escolaridad de los chicos, o de los controles si es embarazada. Y no es que alguien le puede dar la UH a cualquiera, ¿no? Desde el lado de la producción, ¿no? Tiene que ser de un mecanismo
un mecanismo objetivo y transparente, qué sé yo, que tiene 2 o 3 requisitos, si yo los compruebo, tengo que dárselo, no tengo ninguna elección. En fin, o sea, todos los productos están anudados con normas. Si yo empiezo a mover el producto y a darlo vuelta, ahí veo una norma. Lo doy vuelta de otro lado, la veo otra. O sea, de manera que yo no... La materialidad del producto, ¿no? La transferencia y la norma no son 2 cosas, sino que son una sola cosa. Si yo las separo, no entiendo ninguna de las 2, ¿no? Están relacionadas. Y en tercer lugar, los productos están argumentalmente estructurados. En realidad, las normas esas, lo que tienen son argumentos, no son normas caprichosas, argumentos que dicen... es importante que la transferencia no sea generosa y gratuita, sino que tenga una contrapartida de cuidado de la salud y de educación de los chicos. ¿Por qué? Porque finalmente la asignación universal por hijo es una protección de la infancia. Los chicos no tienen por qué pagar cómo hemos construido nosotros la sociedad. Entonces tenemos que dar... Y hay toda una serie de argumentos y discusiones que se recogen en general en las normas y se articulan a los productos, ¿no? Por ejemplo, hubo un cambio de argumentos hace poco con respecto al acceso a Internet y a las redes, ¿no? ¿Lo registraron ustedes? ¿Que fuera declarado como servicio esencial? Fue declarado como servicio esencial. Exacto. Servicio público. Es un servicio público esencial, la gente tiene derecho a tener Internet, ¿no? Cualquiera sea así como tiene derecho a consumir agua y como tiene derecho a calentarse en invierno y a no morirse de frío, ¿no? El Estado tiene que garantizar ese acceso, ¿no? Y eso lo que hizo fue, creó un paquete básico ahora de servicios de Internet que tiene que tener un precio al que todos puedan, al que cualquier ciudadano con un salario mínimo incluso pueda acceder. O sea, fíjense, una nueva idea modificó la norma y modificó el producto mismo, cómo se compone y cómo se hace, ¿no? Entonces, digo, argumentos, normas y la materialidad del producto están hechos un bollo, por eso este dibujo que hemos puesto, ¿no? Hay un filósofo que a nosotros nos gusta, que se llama Michel Foucault, le llamaba a estas cosas dispositivos, ¿no? Los dispositivos son articulaciones de cosas muy heterogéneas en donde se mezcla el conocimiento, el saber, con las normas, con las prestaciones efectivas, ¿no? Entonces, pensemos si no también la educación. La educación combina estas 3 cosas, ¿no? Hay un servicio concreto que es una maestra frente a alumnos dando clases, ahora frente a una computadora haciéndolo virtualmente, ¿no? Pero todo eso está muy normado, ¿no? Uno no puede estar de cualquier forma dando clases, los chicos no pueden estar de cualquier forma ahí, tienen que ir todo el tiempo, tienen que hacer tal cosa y tal otra, y hay toda una argumentación acerca de el valor que tiene la educación, las pedagogías que hay que aplicar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda producción estatal es finalmente una combinación de conceptos o argumentos, materialidad y reglas, ¿no? Una dimensión ideal o conceptual o argumental, una dimensión normativa y una dimensión material, ¿no? Entonces, el concepto de producto va por acá. En la flechita está este tema de la relación, que también lo dice Foucault. Foucault dice, no solo son los dispositivos o los productos, llamémosle en nuestro lenguaje, no solo son una combinación y articulación de estas cosas diversas, sino que son para resolver un tema, resolver un problema, para hacer que, vamos a decir, que la gente haga cosas que por sí misma no haría, ¿no? Queremos que se comporte de una manera determinada. Queremos que sus conductas sean estas y no las otras, ¿no? Si yo pongo una ruta, pues quiero que la gente se comunique más fácilmente, ¿no? Y si pongo todas esas reglas es para que maneje bien, para que no vaya por contramano, etcétera, ¿no? O sea, siempre los productos son para modificar conductas, para establecer conductas que ordenen la cosa de una determinada manera. El ejemplo más clásico es el tráfico, ¿no? El tráfico acá en la ciudad, ¿no? Hay reglas, hay
policías cuidando el cumplimiento de las reglas, y hay toda una idea de que para convivir necesitamos respetarnos unos a otros, ¿no? Eso es poder construir conductas que hagan que la ciudad sea vivible, ¿no? Conductas que no siempre se logran construir, ¿no? Y vemos a cada rato, salimos a la ciudad y vemos violaciones a las normas a cada rato, ¿no? Cuando esas violaciones son muy grandes, entonces tenemos que hacer algo para producir más para poder ordenar de nuevo. De hecho, tenemos una situación acá, en los temas de tránsito, digo, no solo urbanos, sino interurbanos, en donde sabemos que la principal causa de muerte es por accidentes en las rutas, ¿no? O accidentes en general, ¿no? Entonces tenemos que ordenar eso. Entonces siempre el producto es una forma de incidir en las conductas de los usuarios, ¿no? Eso de Foucault llamaba conducir conductas, es la definición que él tenía de poder. O sea, ¿qué es el poder? Es la conducción de conductas. Y no hay ninguna relación social, ni ninguna conducta nuestra que esté fuera del poder, que esté fuera de... Hay alguien que está tratando, alguien o algo, una sociedad que está tratando de ordenar las conductas para que generen, en función de lo que creen que son sus valores. Es más... Él era el que había planteado el tema del panóptico, eso para controlar, Claro. eso era lo que planteaba él, ¿no? Todo el sistema de control, Claro. cómo ejercer el poder y todo eso, ¿no? Lo que él decía es que hay muchas formas de ejercer el poder, dice él. Una de ellas es la sociedad panóptica, ¿no? Y que ponía el ejemplo de yo cómo conduzco las conductas, controlo las conductas en una prisión, ¿no? En donde tengo que saber dónde está cada uno. Entonces los arquitectos hicieron una forma de conducir las conductas que era una cárcel que era un panóptico, que desde una torre al medio yo podía ver todo lo que hacían los otros, ¿no? Y hay sociedades panópticas. Esas son formas medio terribles de conducir conductas. Pero hay otras formas que no son tan terribles, o sea, digo, para sacarle el miedo que tenemos al poder, como si fuese una mala palabra. Cuando nosotros tenemos un hijo, una hija chiquitito, no queremos que meta los dedos en el enchufe, ¿no? Entonces le decimos, che, no meta los dedos en el enchufe. Y se lo decimos fuerte para que lo registre, etcétera, etcétera, porque no, queremos conducir sus conductas. Cuando los metemos en la escuela, también le estamos tratando de que adquieran determinados hábitos de comportamiento o lo que fuera. En el trabajo también nos dicen, tenés que venir a tal hora y no a cualquier hora, tenés que hacer determinadas cosas, determinadas no, y ahí la sociedad va modelando nuestra conducta. Y nosotros con eso hacemos lo que también nos parece. Lo que sí sucede es que muchas veces la sociedad modela nuestra conducta de una forma que nosotros no queremos y nos rebelamos contra eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora aparece, la sociedad durante mucho tiempo decía la única sexualidad posible es la heterosexual, ¿no? Y entonces las personas homosexuales decían, ¿por qué me quieren controlar así? ¿Por qué me quieren conducir mi conducta para que eso sea una patología? Entonces la sociedad pelea por modificar esos dispositivos para que haya una sociedad más amplia. Pero no hay ninguna relación fuera del poder. Y todo poder implica un producto, una forma de construir un dispositivo para modelar las conductas, ¿no? Nosotros también queremos modelar las conductas, la sociedad modela las conductas, busca conducirlas para que todos los chicos vayan a la escuela, ¿no? A la escuela primaria, que es obligatoria, y a la secundaria, que es obligatoria también. La segunda todavía no lo logra, pero es claro que hace un montón de cosas para conducir. Siempre cuando vean un producto, analicen un producto, pregúntense las conductas de quiénes, sobre las conductas de quiénes quiere incidir y qué tipo de modificación de conducta están planteando. Si no, yo no entiendo el producto. O sea, las normas, la materialidad y los argumentos están muy vinculadas a la relación que ese producto quiere establecer con sus usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el sistema carcelario? ¿Qué quiere producir quiénes son sus usuarios? Y son básicamente los reclusos, los presos, y en todo caso también los cuidadores para que se comporten de una determinada manera. ¿Y qué comportamiento quiero? Bueno, también una pregunta a hacerse, ¿no? Porque hay dos concepciones ahí con respecto a las prisiones. Algunos lo que quieren es hacer una reeducación, al menos eso dicen las leyes. Otros quieren defenderlo
defender a la sociedad de ellos. Entonces lo encierran y que no hagan lío, ¿no? Entonces, hay como, y en toda esta relación entre producto y usuario hay debates. Este es uno claro, ¿no? El debate entre los mano dura que quieren que se pudran en la cárcel, ¿no? Y el debate entre los garantistas que quieren que se reeduquen, etc. ¿Qué dimensiones tienen los cambios de conducta, por decirlo de alguna manera? La conducción de conducta, esta que decía Foucault. Y hay un modelito simple que es para abrirnos la cabeza para el análisis, que es este que se me disparó. En general, las políticas operan sobre alguno de estos tres lados del triángulo, o sobre más de uno, en realidad, que son, uno para modificar las conductas. Pensemos en nuestro niño que quiere meter los dedos en el enchufe, ¿no? Una de las cosas que podemos operar es sobre las motivaciones, ¿no? Entonces, le decimos, mira, te voy a dar un chirlo si volvés a intentar hacer eso. Entonces, la motivación es decir, me voy a tratar de evitar el chirlo, entonces no lo hago, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué motivación? Operar sobre las motivaciones para que cumplamos las reglas de tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pongo? Por ejemplo, yo el otro día iba por el camino del desierto en La Pampa, vieron que están los autos chocados a la vera de la ruta, hechos percha, ¿no? Y uno cuando lo ve dice, si no me cuido me va a pasar lo mismo, ¿no? O me dan un premio, ¿no? Cuando yo pago todos los días mi impuesto, de vez en cuando me dan un descuento o una bonificación, qué sé yo, para... Todas esas cosas operan sobre las motivaciones que yo tengo para hacer o no hacer algo. Bueno, una fuerte motivación es si no vas en cana, ¿no? Yo mejor que no mate a nadie porque si no me paso el resto de la vida en la cárcel y no está bueno eso. Entonces digo, hay muchas cosas que tienen que ver con incentivos o desincentivos o incluso fenómenos de conciencia, ¿no? De concientización, ¿no? Che, no salgas a la calle no solo porque te van a castigar o no sin barbijo, sino porque podés enfermar a alguien, digamos, no solo a vos. Entonces hay mucho de eso que que opera sobre las motivaciones que disparan las conductas de la gente, ¿no? Cuando uno eso lo interioriza como hábito, como conciencia, uno ya ni piensa que tiene que respetar las reglas de tránsito porque ya se forma parte de uno, ¿no? Son motivaciones encarnadas. Pero no todo es motivación, dicen. A veces yo tengo toda la motivación del mundo, pero no tengo recursos para hacer nada, ¿no? Es el preso que sale de ahí y dice, yo me quiero recuperar, quiero reinsertarme en la sociedad, pero no sé qué hacer, o sea, no tengo ninguna calificación, no tengo ningún capital, no tengo nada para poder empezar, ¿no? Entonces, ¿qué me faltan ahí? Recursos, no solo motivaciones, sino recursos, ¿no? Entonces, las políticas a veces lo que hacen es, dan recursos, ¿no? Por ejemplo, a los chicos les dan los útiles escolares para que eso no sea esa falta de recursos no sea un impedimento para asistir a la escuela. O a veces te facilitan el sistema de transporte, porque si no, eso no puede ser, etc. Hay muchas cosas que tienen que ver con recursos. La capacitación es un gran recurso. Hay muchas cosas que tienen que ver con darte capacidades, conocimiento que vos necesitas para hacer algo. Muchas políticas lo que hacen es capacitar a los jóvenes para poder conseguir trabajo, pues saben que el problema no es motivación, sino que es falta de calificaciones para acceder a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Aunque pueden ser las dos cosas, ¿no? Un poco de motivación y un poco de falta de recursos. En realidad la falta de recursos desmotiva mucho porque sé que aunque intente, no voy a conseguirlo. Y la tercera es las condiciones, ¿no? El preso de Andrés sale de ahí de la cárcel, tiene algún capital, le dieron un crédito, qué sé yo, de estos para comprarse algunas herramientas, tiene ganas de hacerlo, pero no hay nadie que le compre nada, ¿no? Dice, yo soy plomero, que yo voy ahí, no, si tuviste en cana, nadie. O sea, lo rechaza la situación misma, ¿no? Si yo no opero cambiando la situación, no voy a poder conseguir nada. A veces yo te puedo poner muchas reglas de tránsito, te puedo motivar para que la cumplas, pero si la ruta está rota, ¿no? Es probable que tenga un accidente igual, ¿no? Entonces ahí el problema no es de motivación ni de recursos, sino también de las condiciones. Sobre estas tres dimensiones suele actuar las políticas públicas y pues los productos que tiene a veces apuntan más a recursos, a veces más a motivaciones, a veces más a condiciones. O un poco de las tres, en realidad hay perfiles distintos, ¿no? Por ejemplo, esta es una política, un producto que
opera sobre las motivaciones, pero no tanto, opera algo sobre las condiciones, pero sobre todo te da recursos, ¿no? Es, por ejemplo, los que te dan la caja de herramientas para que vos puedas crear tu propio emprendimiento, ¿no? También te dará algo de capacitación o de motivación y tratará de que haya condiciones para que... Bueno, esa es una. Otra, pues, esta política opera sobre todo sobre la motivación, ¿no? Había unos compañeros que trabajaban ahí sobre el tema bueno, sobre las políticas ahora para que aceptemos las restricciones de una situación de pandemia, ¿no? Hay mucho sobre la motivación y eso es lo que parece que está fallando.